Muy buenas noches, bienvenidos al primer Informe León del año 2021. Hoy hablaremos del trabajo de asociaciones como Cruz Roja, que se vuelve incluso más imprescindible en esta época complicada que vivimos. También nos adentraremos en el Palacio de Gaviria y recordaremos un reportaje en el que repasaremos uno de los emblemas del mundo rural, los depósitos de agua. Y tras este breve resumen comienza ya Informe León. A nadie se le escapa que asociaciones como la Cruz Roja son imprescindibles en la actual crisis económica y social que vivimos. A través del plan contra la COVID que lanzaron en el mes de marzo han ayudado a 16.000 leoneses y concretamente a más de 500 en la búsqueda de un puesto de trabajo. Precisamente la mejora de la empleabilidad es uno de los objetivos de esta institución para la provincia. La Cruz Roja nació por iniciativa de un hombre llamado Henry Dunant, quien socorrió a los soldados heridos en la batalla de Solferino en 1859. Esta asociación también jugó un papel clave en León durante la Guerra de Independencia de 1898. Ahora, en tiempos de pandemia, vuelve a estar en primera línea de batalla frente a la COVID-19. Sin embargo, su labor humanitaria no se limita a situaciones de emergencia o a cooperación internacional, sino también a la asistencia de personas mayores y a la búsqueda de empleo. A lo largo de 2020, Cruz Roja León ha contado con el apoyo de 80 empresas, procedentes de todos los sectores de producción, tanto pequeñas como medianas y grandes empresas. Todas ellas han generado 125 alianzas a través del proyecto Reto Social Empresarial Alianzas por la Inserción Laboral. Yo creo que lo más importante que podemos decir de nuestro modelo de trabajo en empleo es que es un modelo activo donde la persona va a estar siempre muy implicada en todo el proceso. No vienen, se apuntan y no vuelven a venir por aquí, sino que vienen, se forman, están con nuestros profesionales y voluntarios haciendo su currículum, haciendo capacitaciones y con toda esa orientación y con un plan individualizado de intervención se llega finalmente a buscar ese empleo que todos necesitan. La institución tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables, como pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes, mayores de 45 años y los inmigrantes. Es el caso de Luz, que forma parte de los más de 500 leoneses que han acudido a la Cruz Roja para encontrar un puesto de trabajo. Llegué hace 3 años a España. Soy enfermera y estoy en proceso de homologación de mi título. Acudí a la Cruz Roja para la búsqueda de empleo. Ellos me han colaborado y estamos en ese tema hicimos el currículum y estamos llevándolo a los sitios donde me puedan contratar. Gracias al Plan de Acción Cruz Roja Responde, que activaron en el mes de marzo, han ayudado a 16.000 personas en la provincia, tanto en materia de empleo como otros servicios relacionados con la salud, la educación, la inclusión social y emergencias. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde Cruz Roja apostamos por un modelo de trabajo integral con las personas. Como habéis podido ver, una persona puede venir demandando una ayuda de primera necesidad, pero si se detecta que lo que esa persona necesita es una orientación hacia el empleo, se le puede derivar a nuestros proyectos. Desde nuestros proyectos vamos a trabajar con las personas la orientación laboral, pero también las competencias, tanto básicas como profesionales, orientar hacia formación y finalmente pues que haya un acercamiento a la empresa y en este caso a un puesto de trabajo. Pero otro de los problemas que preocupa en estos momentos a la organización internacional es la soledad, un tremendo golpe psicológico para las personas mayores. Desde hace más de 30 años desarrollan programas destinados a dar apoyo a este colectivo durante su proceso de envejecimiento y al mismo tiempo en aspectos que no son tan evidentes para la sociedad como la pobreza y la negligencia por parte de su entorno social y familiar. Con el objetivo de reconocer y fomentar el voluntariado nace Encrucijada, una innovadora campaña en formato serie de televisión creada por Cruz Roja. Algunos de los actores que la protagonizan son Jaime Blanch, Ruth Díaz y Emilio Buale. La primera temporada está disponible en su página web desde el 23 de noviembre. ¿Psicóloga? Bueno, más bien estudiante en pleno agobio de exámenes. Ya. ¿Y cómo ha acabado de voluntaria? Pues, si le soy sincera, porque necesito ver que algo de lo que hago funciona de verdad. Curiosamente, el primer Premio Nobel de la Paz se le concedió a Henry Dunant.
Con este galardón se honraba el esfuerzo para reducir el sufrimiento de las víctimas de la guerra por medio de la acción humanitaria de la Cruz Roja. Ser voluntario es compartir lo mejor de uno mismo y, como diría el propio Dunant, de su unión nace la fuerza que para miles y miles de personas ha sido, en las más graves circunstancias de calamidad, salvación, alivio y consuelo. Está en cada uno de nosotros sacar algo bueno de todo esto, ¿no? Pero mejor juntos que cada uno por su cuenta. Era el palacete de una de las familias más acomodadas de León que Manuel de Cárdenas rehizo tras un grave incendio en los años 40. El Palacio de Gaviria de León pertenece desde hace casi 2 décadas al Colegio de Arquitectos, a los que la situación económica llevó a ponerlo en venta y así sigue. Un inmueble muy goloso para convertirse en un establecimiento hotelero o de restauración, pero para el que momento no ha habido ofertas concretas. El Palacio de Gaviria se construyó en 1694 en la calle Condeluna, en pleno casco histórico de la ciudad de León. Lo manda a construir Cibrián de Cadenas, una familia de hijos dalgos procedentes de Toral de la Vega, entonces ahora Toral de los Guzmanes. Era una casona típicamente leonesa, con 2 torres, o sea, de planta baja, con 2 torres en cada extremo, y una distribución desigual en todo el interior. Lo único que permanece es el zaguán y el patio, o sea, todo empedrado. Sin embargo, apenas queda nada de aquel inmueble originario tras el grave incendio que sufrió en el invierno de 1943. 1750-1850 se hacen una serie de reformas aquí en lo que es la casa de planta baja. En esta zona de aquí había una sala de caza, presidida por un cuadro de Agustina de Aragón. La adinerada familia a la que pertenecía le encargó al arquitecto Manuel de Cárdenas levantar un nuevo palacio. Un arquitecto madrileño que viene de Madrid y hace diferentes edificios como la Casa Ciriaco o Pallarés, por ejemplo. Entonces, pues bueno, entonces había 3 arquitectos, pues lo hacían todo. Un palacio que ellos preferían llamar casona. Es un palacete para dar cabida a una familia acomodada que tenía pues diferentes solares en León, el Coto de Moro, saliendo hacia la carretera de Asturias, es decir, una familia acomodada, y luego tenía también otra serie de propiedades en Madrid y en diferentes sitios. Un edificio sobre el que llegó a sobrevolar la existencia incluso de una presencia fantasmal. Que se oía por las noches pasos en la casa que les asustaban y demás. Un inmueble con las estancias en torno a un patio que es uno de los tesoros del Palacio de Gaviria. Pero en 1999 el último conde de Gaviria, Francisco de Cadenas, le vendió su propiedad al Colegio de Arquitectos. Se tarda casi 3 años en poderlo ocupar por parte del colegio, y a finales, en las Navidades o por ahí del 2003, lo inauguramos. Y estamos hasta nuestros días. Fue en ese momento cuando se llevó a cabo una profunda reforma para acoger las necesidades de los arquitectos de la provincia. Unos trabajos en los que llegaron a descubrirse incluso restos romanos bajo los cimientos. Cuando empezaron a hacer la cimentación para reforzar y hacer la nueva fachada de la parte de atrás, apareció una piedra como que podía ser un dintel romano. Esto se volvió otra vez vinieron, tomaron datos y se volvió otra vez a ocultar, y entonces se hizo esa parte del salón de actos, que está un poco con una caída, y un poco para favorecer un poco las vistas hacia la presidencia, ¿no? 3 años de obras para que el palacio contara, entre otros espacios, con un salón de actos que ha sido lugar de encuentro, disfrute y presentación de diferentes iniciativas culturales en estos años. El salón de actos era muy interesante porque tenía una sala que todos los artistas, no solo locales sino de fuera, querían aprovechar porque, bueno, pues que era muy bonita y muy luminosa. Pero la crisis de la construcción de 2008 sumergió al colegio en un importante bache económico, lo que les llevó a poner en venta el palacio. La bajada de ingresos del colegio
pues a un 6% de lo que teníamos, es decir, una bajada del 95% casi. Entonces no había manera de sostener el colegio. Entonces una de las cosas que se pensó en aquel momento fue poner a la venta todo el patrimonio que teníamos este edificio, otro en Salamanca también muy bueno, otro en Zamora, en Palencia, poner a la venta el patrimonio porque no había manera de sostenerse, ¿no? Desde ese momento, muchas han sido las ofertas que han recibido por un inmueble tasado en varios millones de euros. Las tasaciones que hacen los tasadores pues lo tasan en un precio bastante alto, más de 3 millones de euros. Pero evidentemente las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas, ¿no? Compradores que han buscado convertirlo en un pequeño hotel, transformarlo en un restaurante o incluso caros caprichos para hacerlo una vivienda de lujo. Ha habido a quien le hizo una oferta para hacerse su casa aquí, o sea que alguien de mucho dinero, pero claro, era una oferta escasa y no salió adelante, ¿no? Ha habido de todo, ha habido ofertas de China, de Rusia. Sin embargo, a pesar de la necesidad económica del Colegio de Arquitectos, en este tiempo ninguna oferta de compra ha fraguado. Ha habido bastantes ofertas de compra del edificio, casi todas ellas han sido muy por debajo de su valor. En consecuencia, pues no se han admitido. Y aquellas que estaban a un precio razonable, en el momento que se decía, bueno, vamos a dar una señal para hacer una compra real, pues los compradores han echado atrás y no se ha llevado a cabo. También en la búsqueda de ingresos adicionales, el colegio ha ido alquilando algunas de las dependencias en los bajos del inmueble. Una de ellas la ocupa el Museo Egipcio de León. Mantener este edificio lleva pues unos gastos bastante contundentes, con lo cual pues eso es lo que nos ha obligado a ponerlo en venta en varias ocasiones. La otra, el espacio de oficinas del Grupo Shibuya. Necesitamos de alguna manera pues, que este edificio, que es enorme, sacarle una rentabilidad, porque lo tenemos medio vacío, entonces nos viene bien. Acuerdos que han permitido, junto a la recuperación económica del país, sanear las cuentas del colegio, que ya no tiene la misma urgencia por deshacerse del Palacio de Gaviria. Ya no tenemos urgencia de vender el edificio. Es decir, si viene una oferta buena, pues la tomaremos en consideración, pero no tenemos urgencia, no tenemos esa urgencia que teníamos entonces, ¿no? Aunque la realidad es que el palacio apenas tiene uso. Muchos de los trámites administrativos que realizaba el colegio son ahora vía telemática y mucho más con la pandemia. Los arquitectos mandan ahora sus proyectos a avisar por internet, no vienen al colegio como tenían que venir antes con unos paquetones tremendos a dejarlos aquí, a que se los sellaran y a llevárselos. Entonces los arquitectos tienen mucha menos relación con el colegio y además hemos reducido personal, de manera de que tenemos un colegio enorme, con poco personal trabajando en él, ¿no? Y tampoco se organizan actividades culturales. Eso sí, no cierran la puerta a escuchar nuevas ofertas, porque este palacio busca una nueva vida. Son las edificaciones más altas de los pueblos y un emblema en el mundo rural. Los depósitos de agua que abastecen a la población son además obras de arquitectura e ingeniería con diseños muy característicos. Uno de estos mejores ejemplos lo encontramos en la Nacional 120 junto al Camino de Santiago. Marcaron un antes y un después en el saneamiento, la llegada del agua corriente y la canalización de aguas sucias en los siglos XIX y XX. Eran construcciones para almacenar agua debidamente tratada para el consumo de los habitantes de los pueblos. Forman ya parte del patrimonio rural, pero no solo por el servicio, sino por la estética de cada uno de ellos. En línea recta y en paralelo al Camino de Santiago, en la Nacional 120, Logroño-Vigo, a su paso por León, encontramos diferentes ejemplos de estos elementos. Nuestra primera parada la hacemos en Hospital de Órbigo. Este pueblo, conocido por sus justas medievales, tiene uno de los depósitos con una estética más tradicional. Es como si fuera un palomar gigante, ¿no? El Camino de Santiago pues requiere pues monumentos modernos, pero que guarden un poco la esencia de lo que era antiguamente. Construido en los años 2000, su situación y emplazamiento marcó el estilo constructivo. Es un edificio emblemático del pueblo más, aparte de emblemático, yo creo que el más necesario, es el que suministra a toda la población de Hospital y Puente de Órbigo del agua.
Con sus 35 metros de altura, es el edificio más alto del pueblo. Debe ser así para abastecer sin problemas a los 1000 vecinos de Hospital de Órbigo. Tiene que ser el más alto del pueblo porque, como es de lógica, el agua sube por bombas a 35 metros y luego cae por gravedad y va a los domicilios con su propia presión. Igual de impresionante por fuera como por dentro, con unas escaleras a prueba de vértigo, el que tiene superado José Antonio, el empleado municipal que se encarga del mantenimiento. El cansancio de subir arriba porque llegas con la lengua afuera, pero bueno. Disponemos de 2 sondeos, trabajamos con 2 bombas independientes, normalmente trabajamos con la bomba pequeña de 5 caballos, de vez en cuando se arranca la otra para tenerla a punto, que no haya problemas. Un sondeo trae el agua de los manantiales de Valdeiglesias, a 10 kilómetros de Hospital de Órbigo, hasta aquí. Viene del sondeo, sube al depósito, se clora y pasa a la red del pueblo. El depósito tiene 3,5 kilos de presión y exige hacer una limpieza cada medio año, cerrando la salida del agua para limpiarlo de impurezas. Pues este depósito abastece 1000 habitantes y en verano pues casi duplica. Eso no tiene un gasto de mantenimiento, tiene gasto de mantenimiento cero, exceptuando, vuelvo a repetir, la cloración. Edificios singulares como el que encontramos unos kilómetros más adelante, dirección León Capital. Paramos en San Martín del Camino. Antes de llegar ya vislumbramos en el horizonte una construcción que prevalece por encima del resto. Su característica forma de platillo volante extraterrestre y su fabricación en hormigón son lo más llamativo. Pertenece a una época donde se confiaba en el hormigón para evitar las filtraciones y roturas, depósitos que compiten en altura con las espadañas de las iglesias, las murallas, los castillos o incluso las antenas de telefonía en cada municipio. Históricamente se han ubicado junto a las carreteras, caminos o incluso en medio de las plazas. Comenzaron siendo depósitos cuadrados, después circulares. El paso del tiempo hace que en algunos pueblos convivan los viejos depósitos con los nuevos. Con diferente estética, todos los depósitos cumplen su función, abastecer con presión a las viviendas. O si no, fíjense en esta recopilación de algunos de ellos que encontramos en el resto de la provincia de León, en España y en otros puntos de Europa y del mundo. Algunos depósitos con un diseño muy arriesgado. Pero volviendo a nuestra ruta, llegamos a San Miguel del Camino. Aquí la estética es totalmente vanguardista. En vez de repetir elementos de prefabricados que son muy comunes y muy repetidos en distintos sitios de catálogo, quisimos personalizarlo. Entonces, en distintos puntos, como eran Valverde, Robledo y en San Miguel, que era donde teníamos un abastecimiento deficiente, dijimos vamos a hacer 3 elementos pues que sean singulares. En Valverde de la Virgen, San Miguel y Robledo cuentan desde hace unos años con 3 depósitos de nueva construcción en una apuesta clara por innovar. Este es como un sacapuntas, ¿no? Es un cilindro recto y arriba tenemos lo que es para poder pulsar el tal. Cuando no te llega a lo mejor el presupuesto para hacer uno de los otros, pues le das un poquito más de las vueltas a la cabeza, ¿no? Estos 3 se han hecho con planes provinciales de cooperación municipal de la Diputación Provincial de León. La época de los depósitos que eran con fábrica de ladrillo, que en muchos sitios se adornaban con distintos aparejos y distintas cenefas que quedaban muy bonitos, pues era la época del ladrillo visto, también un poco integrándose con que era la zona de tierra, y eran pues muy integrados, ¿no? Los que estaban menos integrados fue la época de los prefabricados de hormigón. Eran muy prácticos, son elementos muy prácticos porque bueno, se servían enseguida, se suministraban y la verdad que funcionaban muy bien. Pero bueno, son como un elemento un poco, digamos que no muy integrado en el paisaje, no dejan de ser como una especie de un platillo volante que se posa encima de un mástil, ¿no? El de San Miguel supera los 14 metros en la base, más 6 de depósito. Las alturas de los depósitos de agua vienen en función a la presión de agua que haga falta a la localidad donde vayan a suministrar. Una presión idónea suele ser entre 2,5 y 3 kilos
de presión para que lleguen a todas las viviendas. Además, cuando tienes distintos topografía en lo que es la localidad, tienes que tener un correcto funcionamiento a la topografía más desfavorable. Este tipo de depósitos muestra claramente la evolución de estas construcciones, del ladrillo al hormigón a la malla galvanizada. Todos están rodeados de una malla galvanizada que es medio transparente y medio porosa, que lo que consigues es que a lo largo del día, según te vaya dando la luz, vas teniendo como una estética que te va cambiando. Es decir, es una estética atractiva y que te hace ver un elemento distinto a distintas horas del día. Una estructura que muestra, pero a la vez protege su interior, donde los técnicos de mantenimiento realizan el filtrado del agua. Los filtros son de arena de sílice, no son de arena normal, son de arena de sílice, para que vaya el agua lo más limpia posible para las viviendas de las casas, para que sea lo más sana posible y que por supuesto que tenga el cloro en sus medidas. No interesa que esté muy cloro porque si no es el sabor, se queja la gente bastante si sube mucho, entonces intentamos mantenerlo siempre en 0,20, 0,22, 0,24. Un agua que llega a la red de la localidad, que tiene además una gran calidad y un nivel de pH tan óptimo que no requiere tratamiento. Hay unas boyas y siempre las boyas están mandando el agua que necesita el depósito. Si necesita más, pues siempre están abierto arriba y siempre se está metiendo agua para que no baje nunca. Nunca está el depósito prácticamente siempre, casi siempre lleno. Porque al final, por encima de la estética o el diseño, prima que los depósitos almacenen el agua en altura, sin problema de deficiencias ni de abastecimiento del bien tan preciado. Y con este reportaje nos despedimos, pero recuerden que Informe León regresará, como siempre, cada jueves. Disfruten de la semana y traten de ser felices. Adiós.